Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy tenemos la bendición de continuar nuestro estudio sistemático con una nueva carta, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Ya terminamos la primera. Si no has tenido la oportunidad de verla, te recomiendo que puedas retroceder algunos capítulos, aunque aquí se ha grabado prácticamente toda la Biblia, desde Génesis hasta este momento, con el propósito de llegar hasta el libro de Apocalipsis y seguir aprendiendo, quizá, si Dios nos da esa oportunidad, comenzar de nuevo desde Génesis para profundizar algunos otros detalles que en primera lectura no pudimos analizar. Y hablando de primera lectura, es recomendable que puedas leerte toda la carta, esta y cualquier otra carta que quieras estudiar con más interés o querer comprender un versículo en específico, principalmente de las cartas un poco más difíciles teológicamente hablando, escritas por Pablo, como son la carta a los Romanos o las cartas a los Corintios. También está la de Gálatas, Efesios. Ya las otras son un poco más sencillas porque se ha estudiado las temáticas anteriores. Y es que cuando uno hace el estudio sistemático, lo importante es dejarnos dirigir por el Espíritu Santo. Que la Biblia sea su propio intérprete. Y cuando lleguemos al Apocalipsis se va a hacer mucho más sencillo entender las imágenes que ahí se presentan, porque ya tenemos toda la información anterior que nos ayuda a interpretar lo que el Señor le reveló a Juan en su momento allí en la isla de Patmos. Voy a compartir con ustedes este comentario bíblico digital que dice lo siguiente. Con respecto a el marco histórico de la segunda carta a Timoteo, esta es la última epístola que Pablo escribió desde la prisión, o sea, es una carta carcelaria. Entonces, Pablo, por lo que él mismo describe en esta segunda epístola a Timoteo, estaba pronto a morir. Al comparar esta carta, así como las otras epístolas pastorales, con el relato de los hechos, se llega a la conclusión de que después de un periodo de actividad misionera posterior a su primer encarcelamiento en Roma, Pablo fue otra vez encarcelado y enviado a Roma. Se sabe que después del gran incendio de Roma en el año 64 de nuestra era, Nerón, el emperador, persiguió a muerte a los cristianos para disipar las acusaciones populares de que él había hecho incendiar la ciudad. Fue Nerón el que incendió la ciudad, pero para disipar esa idea, entonces le echó la culpa a los cristianos y empezó una persecución contra los cristianos. Es razonable pensar que Pablo tal vez fue encarcelado unos 2 años después como resultado de esta persecución. Pedro también fue detenido en ese tiempo y quizás estuvo en Roma por lo menos durante una parte del tiempo cuando Pablo estaba encarcelado. Cuando Pablo escribió la segunda carta a Timoteo ya había sido juzgado, pero indudablemente aún no había sido condenado a muerte, aunque pensaba que ese sería el resultado. Estaba solo, pues únicamente lo acompañaba Lucas, el amado médico. Al escribirle a Timoteo le pidió que fuera a verlo antes del invierno y que le trajera un capote y sus libros. No se sabe si Timoteo, en respuesta al urgente pedido de Pablo, le fue posible ir a Roma antes de la muerte del apóstol. Así que no tenemos esa información. De hecho, cuando uno lee el libro Hechos de los Apóstoles, nota que Pablo aún estaba vivo cuando se termina Hechos de los Apóstoles. Pablo estaba encarcelado en Roma, casa por cárcel. Estuvo 2 años allí, alquiló una casa y ahí mismo en la casa estaba preso. Entonces, el libro Hechos de los Apóstoles nos indica que fue un libro que se escribió antes del año 70 y esta segunda carta, por supuesto, también fue antes del año 70. ¿Por qué se utiliza el año 70 como referencia importante? Porque en el año 70 fue destruida Jerusalén, incluyendo el templo. Entonces, todo esto se manifestó, fue escrito, compartido antes del año 70. Volviendo entonces con la lectura, tenemos que no se sabe si Timoteo entonces pudo ir a visitar a Pablo. En cuanto a Timoteo, poco se sabe de su vida, excepto su relación directa con el apóstol. Según la carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 23, Timoteo fue puesto en libertad. Y esta referencia a Hebreos, una carta que vamos a estudiar más adelante,
da a entender que el escritor de esa carta a los hebreos, cuyo autor no se menciona en ninguna parte, pudo haber sido el apóstol Pablo. Pero no se sabe con respecto a Timoteo cuándo ni dónde estuvo preso. De acuerdo con la tradición, Timoteo murió martirizado en el tiempo del emperador Domiciano entre los años 81 después de la destrucción del templo y el año 96 de nuestra era. O también pudo haber sido en el tiempo de Trajano, otro emperador que reinó entre el año 98 y el año 117 de nuestra era. Ya hablando un poco acerca del tema de la carta, esta epístola ha sido llamada el testamento del gran apóstol de los gentiles. Pablo escribió personalmente esta carta a Timoteo, su hijo espiritual, y en términos generales a la iglesia. Como sabía que su fin estaba cerca, sintió la necesidad de fortalecer la fe del joven colaborador mediante su propio ejemplo. Advirtió a Timoteo y a todos los otros creyentes cristianos acerca de las herejías que entrarían en la iglesia después de su muerte, para que todos se aferraran con firmeza de la palabra inspirada y permanecieran fieles hasta el segundo advenimiento, que es la bendita esperanza de todos los creyentes. Tomando en cuenta esta información, entonces podemos abrir con toda libertad nuestras Biblias. Espero que tengan sus Biblias en sus manos. Y vamos a comenzar el análisis y la lectura del capítulo número 1. El verso 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Solamente en este versículo hay dos detalles importantes. En repetidas ocasiones Pablo se describe como apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Pero en esta particular habla acerca de la promesa de la vida. La promesa de la vida. Si algo quería Pablo era ver a Cristo venir en la nube de los cielos estando él vivo. Pero como ahora estaba preso y la persecución era acérrima, era terrible, ya habían matado muchos cristianos, porque Nerón era un miserable despiadado y que se valía de cualquier estratagema para poder lograr sus objetivos. No le importaba la vida de los demás. Si incluso uno puede leer en la historia y ha escuchado en repetidas ocasiones que Nerón mató a su propia mamá. Un hombre desnaturalizado. Y también se dice en la misma historia que la mamá era una sinvergüenza, que también abusó de Nerón cuando era niño. Este hombre estaba corrompido en su totalidad. Y como no tenía ningún interés de cambiar ni de mejorar su vida, entonces Pablo asumió que con la actitud de Nerón era posible que le tocara morir en ese tiempo. Pero aunque le tocara morir, aunque le tocara descansar, y Pablo tenía un concepto bastante firme con respecto al estado de los muertos nada saben, porque él bien lo dijo en la primera carta que llegó a escribir, que fue a los tesalonicenses: nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y menciona la muerte como un sueño, porque él esperaba a Cristo en vida. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero si me toca morir, si me toca descansar, la promesa de vida no la quita nadie. Porque la promesa de vida es en Cristo Jesús y me pueden quitar la vida físicamente, pero aún en la tumba seré levantado. Porque el tema de la resurrección es primordial dentro del Evangelio eterno. De hecho, cuando tú lees el libro de Job, y Job está en su terrible enfermedad pensando que se iba a morir, él dice: yo sé que mi Redentor vive y me levantará del polvo. Hablando de la resurrección. Entonces Pablo es apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Y nada va a impedir que cumpla su misión, así esté preso. Y así le quiten la vida. Él cree en la promesa de vida que es en Cristo Jesús. Y esa misma promesa debe ser nuestra el día de hoy. Porque hoy podemos descansar. Nuestros cuerpos pueden bajar a la tumba. Pero cuando Cristo venga seremos levantados. Gente que piensa que se van directamente al cielo. Si las personas se van directamente al cielo, mis queridos hermanos, porque fueron muy buenos. Yo no estoy juzgando a nadie si fue bueno o fue malo, o si fue obediente o desobediente, o rebelde o fue santificado. Yo lo que estoy diciendo es que indiferentemente de la condición de la persona, espiritualmente hablando, los cuerpos se van a la tumba y el aliento de vida vuelve a Dios, el aliento, pero no es un alma consciente, porque las almas conscientes somos nosotros.
el aliento de vida unido al cuerpo, forman un alma viviente. Pablo sabía a dónde iba, a la tumba. Pero en el día de la resurrección tendría promesa de vida. Y eso lo hemos venido estudiando capítulo a capítulo. Y se va confirmando cada vez más. Bueno, hablando del receptor de la carta, evidentemente a Timoteo, pero fíjate la descripción que Pablo hace de Timoteo. Amado hijo. Un hijo espiritual. Puede ser que la traducción en griego tratara de decir más niño, amado niño, porque era joven. No sabemos qué edad tenía con exactitud. Pero Pablo le había tomado un cariño como de un padre hacia un hijo. Y le expresa las mismas palabras que ha expresado al resto de las iglesias. Gracia y misericordia, paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. De Jesucristo Señor nuestro. Gracia, paz y misericordia. Que son palabras importantes. La gracia es la obra del Señor en nosotros. Igual que la misericordia. Porque nosotros somos salvos por gracia y Dios tiene misericordia de nosotros. O sea, su amor es inmensurable. Cuando se habla de misericordia, habla de un amor indescriptible. Un amor único, un amor ágape, un amor que solamente puede experimentar quien lo siente y ese amor se refleja perfectamente en el amor de una madre hacia un hijo. Misericordia. Sigue siendo su hijo pese a cualquier circunstancia que esté y nosotros somos criaturas de Dios indiferentemente de la circunstancia en la cual nos encontremos. ¿Somos candidatos para el reino de los cielos? Sí, solo si aprovechamos las bendiciones de Dios. Porque la posibilidad de salvarnos está al alcance de todos, pero no todos están dispuestos a aceptarla. Y se habla de paz. Paz tiene que ver con la reconciliación que tenemos para con Dios. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Desde mis mayores, es decir, desde que me instruyeron, desde que yo era niño, mis mayores, mis padres, la educación que recibí de mis padres, esa nunca se olvida. Bien lo decía el sabio, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de ese camino. Algunos se han desviado del camino, pero han regresado por la memoria y la educación que recibieron de sus padres. Y no solamente Pablo recibió instrucción de sus padres, también tuvo tutores espirituales porque Pablo llegó a ser fariseo, llegó a ser defensor de todo lo que se enseñaba en el Sanedrín. Entonces, en la teoría bien, quizás en la práctica, Pablo tenía algunas cosas que mejorar, porque llegó a tener una actitud de perseguidor, y él mismo lo confiesa. Entonces, cuando él habla de limpia conciencia, dice, todo lo hice honestamente, es decir, lo que yo viví, lo viví porque siempre creí que era la verdad. Y aunque tenía esa verdad, no la había proyectado correctamente porque así lo habían instruido. Y cuando conoce a Cristo que se le aparece camino a Damasco, entonces entiende con toda claridad el mensaje como tú y yo lo estamos aprendiendo todos los días. Y Pablo dice, yo desde mis mayores, desde mis instructores, he servido con limpia conciencia. De que sin cesar, o sea, está diciendo, mira, por la educación que yo he recibido y con la honestidad con que he vivido, te puedo decir que yo oro por ti de noche y de día, constantemente. Oro por ti, Timoteo, porque te tengo un amor paternal, porque te dejé encargado en Éfeso cuando me fui y has cumplido tu ministerio en medio de las luchas. Oro por ti de noche y de día, me acuerdo de ti en mis oraciones. Y aunque no lo parezca, mira, el detalle de mencionar noche y día es importantísimo. Porque nosotros en nuestra mente occidental tenemos problemas con los cálculos del tiempo. Nosotros tenemos problemas con el cálculo del tiempo. ¿Por qué? Por el calendario que tenemos. El calendario que tú y yo tenemos se llama calendario gregoriano, que fue instituido en el año 1582, el 4 de octubre de ese año. Y fíjate que es un calendario tan curioso que los días del 5 al 14 no existen en el mes de octubre de 1582. No existen. Yo te desafío a que vayas a internet y busques allí 5 de octubre de 1582, 6 de octubre de 1582, 7 de octubre de 1582. Esos días no existen, nunca existieron.
¿Por qué no existieron? Porque del 4 de octubre al día siguiente, que debió haber sido 5, fue 15 de octubre. Ese día se instauró el nuevo calendario, el gregoriano. Los días de la semana dejaron de contabilizarse de domingo a sábado para empezar a contabilizarse de lunes a domingo. Te menciono todo esto porque el día comenzó, a partir de ese momento, el día empezó a presentarse como inicio de día a partir de la medianoche. Cuando el día comienza, cuando el sol se oculta. ¿Por qué? Porque termina un periodo de día. Si oculta el sol, terminó el día. Y si terminó el día, comienza un nuevo periodo. Cuando tú vas al Génesis, al capítulo número 1, te darás cuenta que la expresión que utiliza Moisés hablando de la creación es: y fue la tarde y la mañana el primer día. Fue la tarde y la mañana el segundo día. Fue la tarde y la mañana el tercer día. Y cuando baja la profecía de Daniel 8:14, dice 2300 tardes y mañanas. Porque primero es la tarde y después la mañana. Primero fue la oscuridad y después la luz. Hablando desde nuestro concepto humano, ¿no? Porque Dios es luz y Dios siempre ha existido. Pero es como una manera de decir, sin Dios no hay nada, y el ser humano no era nadie, no existía, hasta que Dios lo creó, lo trajo a la luz. Y desarrolló los días. Y estableció el orden de los días. Y estableció qué hacer en cada día. O sea, Dios quiso hacerlo de esa manera, pero primero fue la noche y después fue el día. ¿Cuándo comienza el día? Cuando se oculta el sol. ¿Cuándo termina? Cuando se oculta el sol. De tarde a tarde. Y este detalle, aunque parezca menor, dentro de una carta pastoral, que seguramente Pablo lo dijo, pues porque Timoteo lo entendía perfectamente, para nosotros es de vital importancia para entender las profecías de tiempo. Para entender las profecías de tiempo. Porque si yo te menciono Daniel 8:14, las 2300 tardes y mañanas son 2300 días. Y si vamos a hablar de las profecías apocalípticas, de donde una mujer es llevada al desierto para ser sustentada durante 1260 días, esas profecías de tiempo solo se pueden entender a la luz de la manera como se comprendía el tiempo en la historia bíblica. Entonces, cuando Pablo dice, yo oro por ti de noche y de día, es desde que me acuesto hasta que me levanto. Timoteo, estoy orando por ti. Desde que ceso mis actividades hasta que vuelvo a comenzar, me acuerdo de ti. Y ya tomando en cuenta este detalle de las oraciones de Pablo, cuán importante es que nosotros también podamos orar por la siguiente generación. Nosotros oramos por nuestros hijos, pero también tenemos que orar por la siguiente generación, quienes van a dirigir la iglesia el día en que tú y yo no estemos. Y esa es una de las cosas que a mí me preocupa, porque si bien yo fui criado en una generación muy conservadora, una generación que se preocupaba por aprender teología, yo veo desde mi misma denominación a la cual yo participo y asisto, y seguramente en otras también pasa lo mismo, hay mucho libertinaje dentro del liderazgo. Y hay poca profundidad teológica dentro de las enseñanzas que semanalmente se presentan en las congregaciones. Hay muy poca teología y mucho sensacionalismo. Hay menos exigencias de obediencia a los mandatos divinos y más dejarnos llevar por nuestras propias inclinaciones. Y creo que deberíamos empezar a orar por esa nueva generación de líderes que se está levantando, para que haya un revivamiento, haya un interés en las profecías bíblicas. Se está perdiendo la teología en la iglesia. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, deseo verte. Así como un padre desea ver a su hijo después de mucho tiempo, deseo verte. Y también Pablo hablaba desde la tristeza del corazón. Es una mezcla de sentimientos. O sea, yo sé en quién he creído, pero tengo una mezcla de sentimientos porque Pablo expresó también estar solo en la cárcel. Solo le acompañaba Lucas. Y Timoteo recibe estas palabras de Pablo, deseo verte. Al acordarme de tus lágrimas. ¿Cuándo lloró Timoteo? ¿Cuándo? Quizás por las luchas que tenía al enfrentar las dificultades eclesiásticas en Éfeso, o cuando tuvo que despedirse de Pablo cuando Pablo se fue y lo dejó encargado. Porque Pablo amaba a la iglesia de Éfeso como amaba a la iglesia de Filipo, como amaba a la iglesia de Tesalónica, como amaba a la iglesia de Colosas, a la de Corintios y a los hermanos de Galacia. Pero
despedir a un hombre espiritual que te instruye, que te ayuda, da así como una tristeza en el corazón. Pega, sabemos que no somos eternos. Sabemos que algún día los líderes no estarán. Quizás algún día yo no esté, quizás algunos de ustedes no estarán en algún momento. Pero eso no hace que perdamos la esperanza. La tristeza de Pablo y la tristeza de Timoteo no es indicativo de que ellos hayan perdido la esperanza. En algunos momentos de nuestra vida nos sentimos tristes. Entonces, la idea de vernos aquí antes de tener que quizás descansar, pero con la seguridad de que nos volveremos a ver, no quita el deseo de poder estar en contacto como familia de fe. Entonces, deseo verte, me acuerdo de tus lágrimas, quiero llenarte de gozo, quiero fortalecerte también espiritualmente. O sea, somos seres sociables, necesitamos ese contacto de hermandad. Por eso la importancia de la congregación. Mira, yo lo he dicho en repetidas ocasiones. Cuando tú te congregas, mi querido hermano, porque hay personas que dicen, no, yo no me congrego, yo tengo mi relación con Dios aquí en casa. Ok, eso está bien, eso es perfecto, eso no está mal, eso no es pecado. Tú puedes en tu casa hacer tu sistema de adoración tranquilamente porque es un contacto personal con Dios, todos los días. Pero cuando nosotros nos reunimos, no nos reunimos para encontrarnos con Dios, y eso hay que dejarlo en claro. Tú no te reúnes en la congregación tal para encontrarte con Dios, porque tú te encuentras con Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cuando tú apartas ese tiempo que debería ser el día indicado que Dios apartó, cuando tú apartas ese tiempo para compartir con tus hermanos, dejando tus trabajos a un lado, tú lo haces para adorar juntos, cosa que posiblemente lo haces en privado, pero puedes adorar juntos con otros. Puedes aprender juntos con otros. Se educan mutuamente, se comparten las ideas espirituales, interactúan con respecto a interpretación bíblica, aplican esas enseñanzas y se fortalecen mutuamente. Pero además de adorar y de aprender, el deseo de interactuar con personas que tienen tu misma fe y tienen tus mismas luchas, y que algunos de ellos han salido victoriosos y te motivan a ti a seguir adelante. Esa es la importancia de la congregación. Tener ese contacto humano, somos seres sociables. Dios nos creó para vivir en sociedad. Entonces Pablo sabía que si al morir él esperaría la resurrección y vería a todos sus hermanos, incluyendo a Timoteo. Pero mira, mientras ese momento llega, yo quiero verte ahora, yo quisiera verte pronto. Yo quisiera verte pronto. Ese es mi deseo, antes de que Cristo venga. Esa es parte de nuestra humanidad. Así que disfruta también de la congregación y de tus hermanos. Versículo número 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida, le dice Pablo a Timoteo. Recuerdo esa fe no fingida que hay en ti, esa devoción, ese interés de querer aprender, Timoteo. Me acuerdo cuando eras más jovencito. Y aquí hay un detalle porque se habla de los familiares de Timoteo. Cosa que en el libro de Hechos de los Apóstoles se hacía una breve mención. Mira, por ejemplo, aquí se menciona a la abuela de Timoteo llamada Loida, que no sabíamos, nos enteramos aquí, porque no se había mencionado nunca el nombre de la abuela de Timoteo. Entonces aquí sabemos, no se menciona más en ningún otro lado. Es la única referencia que tenemos de ella. La señora Loida. Entonces dice, mira, esa fe que tú tienes es porque tu abuela te la impartió. Y tu madre, Eunice, con todos los errores que habrá cometido Eunice. ¿Por qué? Porque se casó con un extranjero. ¿Cómo sabemos eso? Mira, lo encontramos en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, vamos a retroceder un poquito a historias anteriores. Vamos al capítulo 16. Verso número 1, mira. Cuando Pablo llegó a Derbe, que estaba con Silas y con Lucas, cuando llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo. Ahí es cuando conoce a Timoteo. Hijo de una mujer judía creyente en Cristo, como el Mesías, pero de un padre griego. ¿Qué pasó con el papá de Timoteo? No tenemos referencias sobre él. No sabemos si llegó a ser creyente o no. El hecho es que la mamá, Eunice, cuyo nombre no sabíamos sino hasta la segunda carta, y la señora Loida, instruyeron a Timoteo. El papá no sabemos nada. Y eso quizás nos permita saber de que los problemas de hoy
del siglo XXI. Eran quizás los mismos problemas familiares del siglo I. ¿Cuántas mujeres batallan con sus hijos? Donde los padres a veces son indiferentes al crecimiento espiritual. ¿Cuántas madres, cuántas abuelas no he visto yo que llevan a sus nietos a la iglesia mientras sus padres andan por ahí, inconexos de la vida espiritual? ¿Cuántos niños se criaron espiritualmente con esas abuelas? Porque querían lo mejor para sus nietos. Y sufrían quizás porque sus hijos cometieron errores. Quizás Eunice cometió el error de casarse con este extranjero no creyente. Pero después volvió al camino del Señor y recibió las instrucciones de Eunice. Y Timoteo se convirtió en un pastor. ¿Cuántos pastores no han salido de hogares como estos? ¿Cuántos dirigentes religiosos no han salido de hogares con estas circunstancias particulares? Así que nuestros niños, nuestros jóvenes, que hoy se están criando en un mundo muy diferente al que tú y yo nos criamos, necesitan más de nuestras oraciones y necesitan más de nuestras instrucciones y necesitan más de esas madres, de esas abuelas, de esos padres y de esos hermanos de fe en la congregación que los ayuden a surgir, porque quizá sea quienes estén en pie cuando Cristo venga. Y Pablo le recuerda a Timoteo esa historia familiar que seguramente yo, si hubiese sido Timoteo, no hubiese evitado las lágrimas de ver cómo Pablo se está expresando con sus problemas de visión. Usted sabe que Pablo tenía problemas de visión, pero al parecer él se dio la tarea de escribir esa carta con su propia mano. Es una carta emocional, una carta única. Versículo número 5 nos habíamos quedado con la descripción de la señora Loida y de Eunice. Y estoy seguro que en ti esa misma fe que había en tu abuela y en tu madre está. Estoy seguro que esas instrucciones no fueron en vano. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. Que reavives. No era que Timoteo había entrado en desesperanza o que Timoteo entró en algún tipo de desánimo, sino que Pablo le dice, mira, mantén esa llama viva. Mantén esa llama viva en medio de toda esta circunstancia, en medio de todas las persecuciones, en medio de todas las pérdidas materiales que quizás hayamos tenido. Mira, a pesar de las ofensas que puedas recibir de otras personas, de las humillaciones, o que alguien te recuerde los errores de tu propia familia, que nada haga que el fuego espiritual de tu vida se aparte. Porque tú fuiste llamado a un ministerio cuando te impusieron las manos. Imponer las manos es como un símbolo, es como una manera de decir, mira, se te está confiriendo una responsabilidad. Toma conciencia de la responsabilidad que tienes. Entonces te aconsejo que avives ese fuego, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía en esta circunstancia donde Nerón estaba matando gente. No tenemos espíritu de cobardía, no podemos tambalear ante sobre nuestra fe ante estas circunstancias. Sino, el Señor nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Con respecto a esto espíritu de cobardía, me quiero concentrar en la palabra espíritu. La palabra espíritu en hebreo es ruach, espíritu o aliento. ¿Okay? En griego es pneuma. Espíritu Santo sería ruach Elohim en hebreo y en griego sería pneumatos hagios, Espíritu Santo. En algunas de nuestras congregaciones se da mucha importancia al término espíritu, ¿ok? Al término espíritu, donde todo es espíritu. Tú escuchas conversaciones de algunos hermanos y todo, espíritu de rebeldía, espíritu de no sé qué cosa, espíritu de... Bueno, pero, pues puro espíritu aquí. Pero, ¿qué es el espíritu? ¿Okay? ¿Qué es el espíritu? El Espíritu Santo es una persona, ¿ok? El Espíritu Santo es una persona y eso lo hemos dejado en claro en estudios anteriores. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo constriñe, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Sí? Es una persona. Y se contrista, no contristéis al Espíritu. Teniendo claro que el Espíritu Santo es una persona, pneumatos hagios o ruach Elohim en hebreo, el Espíritu de Dios. Este término espíritu que a veces repetimos constantemente porque pensamos que todo, espíritu de celo, espíritu de no sé qué cosa, espíritu de enfermedad. Pero ¿tenemos claro lo que es el espíritu?
Aquí está hablando de la inclinación o la intención de, ¿ok? La intención de. Entonces, Dios no nos ha llamado a ser cobardes, a tener la intención de ser cobardes, sino que el Señor nos ha llamado a ser poderosos. Si el Espíritu Santo está en ti, el Espíritu Santo, que es el único Espíritu, entonces no tiene nada que ver con la cobardía, sino con el poder, con el amor y con el dominio propio. Y el dominio propio se le llama templanza, lo que también sería, en un lenguaje un poco más actualizado, temperancia. Temperancia quiere decir usar correctamente las cosas que son buenas y desechar todo aquello que no me conviene. Dominio propio. Lo que no me conviene lo echo a un lado, aunque quizás me guste. Entonces el Señor nos ha llamado a no ser cobardes, nos ha llamado a tomar de su poder, de su amor, para poder tener dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences. Igualmente sucede con Aviva el Fuego. No es que Timoteo haya estado desanimado, y aquí no es que Timoteo se esté avergonzando, sino que lo que está es fortaleciendo. Nunca, en cualquier circunstancia, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, de mí que estoy preso, ni de mí que estoy preso, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Participa, mantente siempre firme. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. O sea, nosotros no fue que Dios nos escogió porque éramos lo mejor de lo mejor. Nosotros somos lo que somos por lo que Dios ha hecho en nosotros. Nuestras obras son resultado de la obra de Dios en nosotros. No nuestras obras nos hicieron que Dios nos mirara con amor. No fueron nuestras obras. Dios no nos llamó por obra. Nos llamó por gracia, y las obras son un resultado, son una respuesta. Él nos llamó con llamamiento santo, por gracia, con el propósito suyo. Y nuevamente aquí, fíjate, se enfatiza lo que acabo de decir, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, o sea, desde el inicio de la historia del mundo. Dios fue escogiendo a sus hijos por gracia para que siguieran manteniendo este mensaje de salvación por todas las generaciones. Pero un detalle que me llama la atención en este versículo 9 es acerca del propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Es importante saberlo. ¿Cuál es el propósito de Dios? Dice, salvarnos. Sí, pero aparte de salvarnos, hay muchas otras cosas que hemos visto sobre los propósitos divinos. Si nosotros retrocedemos y hacemos un recuento de, por ejemplo, la carta a los Romanos o de la carta a los Efesios, pudiéramos ver algunos detalles de los propósitos de Dios. Vamos a ir un momentico a Romanos, capítulo 8, y vamos a leer algunos versículos nada más. No los voy a explicar porque ya los expliqué en una ocasión, pero se sobreentiende cuál es el propósito de Dios para nosotros. Capítulo 8 de Romanos, versículos 28 hasta el 30. Lo voy a colocar aquí en pantalla para que ustedes lo lean conmigo. Y dice lo siguiente: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjate, se habla nuevamente de los propósitos o del propósito del Señor. Todas las cosas son para nuestro bien, a los que aman a Dios. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios entonces? Crearnos a su imagen o retomarnos a esa creación original que desde el Edén Dios puso para nosotros. La imagen de Dios que se deterioró a causa del pecado. Entonces la idea es que como somos predestinados, es decir, somos seleccionados, llamados por gracia, y esto cabe para todos los seres humanos, pero no todos lo aceptan, nosotros debemos ser renovados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, o sea, Cristo es nuestro modelo. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también los justificó. O sea, el Señor nos presenta justos. Y a los que justificó, glorificó, hablando de la salvación. ¿De cuál es el propósito divino? Aparte, o sea, dentro del plan de salvación, que podamos recuperar la imagen que el pecado deterioró. ¿Y cómo lo podemos recuperar? A través de los méritos de Cristo, a través de la justicia de Cristo.
Para afianzar un poco más esta enseñanza, nos vamos a ir ahora a la carta a los Efesios, que ya también la estudiamos, específicamente en los versículos del capítulo 1, versículos del 3 al 11, bastante extenso, no lo voy a explicar, y dice, mira, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Su bendición está sobre nosotros, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Lo mismo que está diciendo a Timoteo. Para que fuésemos santos. ¿Cuáles son los propósitos divinos? Que seamos santos, sin mancha, delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos mediante Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, no había mérito en nosotros, sino porque Dios quiso, para alabanza de su gloria, que nosotros seamos la alabanza del Señor, nuestro testimonio glorifique a Dios ante el universo, con la cual nos hizo aceptos en el amado, o sea, a través de Cristo. No por nuestro mérito, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué quiere Dios para ti? Que seas sabio, inteligente, apartado del mal, que lo representes dignamente, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Y cuál es el misterio de su voluntad? Pues la salvación a todo el mundo. A todo el mundo, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. No es que dijo, oye, mira, qué personas tan buenas, vamos a ayudarla. No, los voy a ayudar porque son mis criaturas. Si no se dejan ayudar, pero es mi deseo ayudarles y salvarles y de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Si no has tenido la oportunidad de revisar estas dos cartas y estos dos capítulos que acabo de mostrar para recalcar lo que Pablo le dice a Timoteo conforme a los propósitos divinos, mira, ahí están. Esos son los propósitos divinos para ti y para cualquier persona. La diferencia está en si lo aceptamos o lo rechazamos, y recuerda ver las explicaciones aquí en el canal. Volvemos entonces a Timoteo. ¿Nos habíamos quedado en qué versículo? Creo que era el 11. A ver, vamos a ver. Estamos en el capítulo 1. A ver. Aquí. El 9. Quien nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito. Ya vimos los propósitos divinos. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos antiguos. O sea, desde el inicio. Eso es la predestinación para salvación. No es que Dios tomó a unos para que se pierdan y otros para que se salven. No, todos pueden ser salvos. Todos pueden ser salvos. Eso es una buena noticia. Eso es una excelente noticia. Es una noticia de esperanza. ¿Qué marca la diferencia? Nuestra decisión. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador. O sea, esta salvación ya está al alcance de cualquier persona por la manifestación de Cristo. Cristo Salvador, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, por la buena nueva, por la nueva noticia del cumplimiento de estas promesas. O sea, hermanos, Cristo venció la muerte. Pero nos seguimos muriendo. Sí, es verdad. Y Pablo sabía que se iba a morir, aunque esperaba en Cristo en vida. Pero cuando Pablo dice, quitó la muerte, Apocalipsis nos aclara que hay dos tipos de muerte. Hay dos tipos de muerte, como también hay dos tipos de resurrección. La muerte temporal, que es la que todos seguramente en algún momento vamos a tener que participar si Cristo aún no ha llegado. Y la muerte eterna. Lo que el Señor pagó en la cruz fue la muerte eterna, la segunda muerte que dice Apocalipsis. Y Él tiene el poder sobre la muerte. Y lo que nosotros vamos a experimentar si el Señor aún no ha llegado no se llama muerte, se llama dormir. ¿Es un sueño? ¿Es un estado de inconsciencia? Y usted dice, ¿pero cómo dormir? Sí, dormir, porque Pablo dice, los que durmieron en Él. Dormir. ¿Por qué? Porque tienen la esperanza de ser resucitados. Van a ser resucitados. Para que suene un poco más teológico, es muerte temporal. La otra es muerte eterna. Entonces el Señor nos libró de la muerte eterna. Sacó a la luz la vida porque Él es la vida.
y la inmortalidad por el Evangelio, porque su obra nos da inmortalidad, porque Él tiene el poder sobre la muerte. Él es el que proporciona la vida. Él es la vida. Y Pablo, mira, y lo está diciendo en un contexto donde él sabía que lo iban a matar dentro de poco tiempo. Del cual yo fui constituido predicador de esto que te acabo de decir. Estoy seguro, firme, y este ha sido mi mensaje y lo sostengo hasta este momento. He sido constituido predicador, apóstol enviado y maestro de los gentiles. Toda persona puede recibir este mensaje, por lo cual asimismo padezco por decir estas cosas, por enseñarlas, pero no me avergüenzo. Porque sé a quién he creído. ¿A quién? A Cristo. Sé a quién he creído. Y esto es un eslogan que debería ser nuestro también el día de hoy. Sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mi depósito para aquel día. Suena así como a término bancario, el depósito. Sí, porque yo he hecho reservas para el futuro. ¿Qué quería decir Pablo con depósito? Evidentemente, esto es una terminología muy coloquial. Dice, no, es que yo tengo una reserva por allí, tengo un depósito. O sea, tú sabes, por si se presenta una emergencia. Pero desde lo espiritual, ¿a qué se refiere Pablo? Bueno, vamos a revisar un poco el comentario bíblico para ver qué se puede saber un poco acerca de este depósito para aquel día. ¿De qué día está hablando? Pues de la venida de Cristo, del día de la resurrección. Voy a buscar acá y lo voy a colocar en pantalla para que entonces ustedes lo lean conmigo. Vamos a ver si sale aquí. A ver. Creo que ahí está. Sí, ahí está. Voy a colocarlo aquí en pantalla. Entonces vamos a leerlo juntos, mira. Según algunas versiones, entonces dice, para guardar mi depósito hasta aquel día. Hasta aquel día. ¿Y cómo lo habíamos leído en la Reina Valera 60? Lo habíamos leído de otra manera. Dice, para aquel día. Dice, para aquel día, y otras versiones lo muestran como hasta aquel día, hasta que llegue el día de la resurrección. Los comentadores están divididos en cuanto a si Pablo aquí se refiere a algo que él te ha confiado a Cristo, o que Cristo le ha confiado a él, que él le ha confiado a Cristo, que Cristo le ha confiado a él. ¿Sí? Según la primera opinión, la salvación personal de Pablo, su carácter, su futuro, eran el depósito que Cristo conservaría fielmente hasta el día de la resurrección, cuando se dará de nuevo la vida a los santos que duermen. Aunque la muerte oculta a los seres humanos de la vista física, Cristo ha señalado los sepulcros de todos los que en el día final recibirán el don de la vida eterna. Los que sostienen el segundo punto, ¿cuál es el primer punto? Él le ha confiado algo a Cristo. Y el segundo punto, Cristo le ha confiado algo a él. Los que sostienen el segundo punto de vista, es difícil de aceptar que Pablo usara las palabras, les es difícil aceptar que Pablo usaba las palabras de 1 de Timoteo 6:20 y 2 de Timoteo 1:14 con un sentido diferente. En estos pasajes el significado se refiere claramente al depósito confiado a Timoteo como ministro cristiano. Estos comentadores afirman que Pablo comparte con Timoteo la confianza de que aun cuando él moriría pronto, el evangelio no perecería, sino que Cristo podría preservar el testigo cristiano hasta que la tarea fuese completada. Se confiaría a otros hombres como a Timoteo la misma misión que le fue encomendada a Pablo. La muerte del apóstol sería un rudo golpe para los jóvenes de la iglesia, pero sus miembros y Pablo quedarían persuadidos de que Cristo aún vivía y podía guiarlos a un futuro, a un triunfo, guiarlos a triunfos aún mayores que lo que el apóstol había conquistado para Cristo. Entonces tenemos dos posiciones con respecto al tema del depósito. ¿Sí? Estoy seguro que es poderoso para guardar el depósito. ¿El depósito de qué? De las garantías de su salvación sería la primera manera de verlo. O sea, mira, ya yo tengo mi depósito ya. Pero esto llevaría a pensar que son los méritos de Pablo lo que le ha granjeado su salvación. Entonces, tengo mi depósito porque ya yo hice lo que tenía que hacer. Quizás algunos no estén de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque entonces sería salvación por mérito.
Es evidente que Pablo tenía una conducta adecuada, pero era una muestra de agradecimiento por lo que el Señor había hecho. Entonces aquí yo me inclinaría más por la segunda posición. Es decir, cuando se habla de guardar el depósito para aquel día, estaba hablando de las responsabilidades. Estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito. Es decir, lo que yo he hecho, lo que yo he guardado aquí, lo que yo he, por utilizar un término agrícola, he sembrado, pues no quedará sin efecto. Surgirá, crecerá y se verá hasta aquel día. Y esto tiene más sentido, viéndolo desde la perspectiva apocalíptica. Porque cuando uno lee Apocalipsis, específicamente el capítulo 14, vemos que, y lo voy a leer textualmente para que ustedes lo lean conmigo, o sea, es importante tener esa referencia en la mano. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 14, verso 13. Vamos a colocarlo aquí en pantalla. Apocalipsis 14, verso 13. Y dice, mira, oí una voz en el cielo que decía, bienaventurados los que de aquí en adelante, los que de aquí en adelante mueren en el Señor, los muertos que mueren en el Señor. Sí, descansan de sus trabajos, pero sus obras, aquí obras, pudiéramos hablar del depósito de Pablo. Sus obras con ellos siguen. O sea, su depósito está allí. Es como cuando una persona muere y materialmente tiene recursos guardados. ¿A quién le queda? A la siguiente generación le quedan sus recursos. No deja desamparado a sus hijos. Entonces Timoteo le está recibiendo de Pablo la enseñanza de yo me iré, descansaré, ¿ok? Confío en las promesas del Señor, pero lo que yo hice no quedará sin efecto. Continuará la obra. Sus obras con ellos siguen. Se está hablando del ministerio conferido ahora a Timoteo. Si tú lo lees de esa manera y lo interpretas de esa manera, tiene más sentido. Porque Pablo no está diciendo, yo no fui escogido por mérito, ni tampoco me voy a salvar por mérito. Me voy a salvar por gracia. Las obras son resultado. Pero esa obra que estamos haciendo es un depósito que se mantendrá hasta el día en que el Señor venga. Porque bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, descansan de sus trabajos, sus obras con ellos siguen. Bueno, mis hermanos, porque el tiempo no perdona, ¿no? El tiempo pasa rápido y vamos a ir terminando entonces, tomando en cuenta este versículo del tema del depósito. Nos habíamos quedado en versículo, a ver, estamos en el capítulo 1, segunda de Timoteo, verso número 14 o 12. Verso 12. Estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que en mí oíste. El depósito. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. En la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda bien el depósito. Fíjate, nuevamente se utiliza eso. Guarda bien el depósito, la responsabilidad, lo que yo comencé, continúa haciéndolo por el Espíritu Santo que mora en nosotros. No permitas que esta obra caiga. Esta obra es del Señor y si la obra del Señor no caerá. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Quedé solo. De los cuales son Figelo y Hermógenes. Estos personajes no se sabe nada de ellos. No sabemos nada de ellos. Se mencionan aquí. Se fueron sin pena y sin gloria, pero Pablo los menciona. ¿Quién sabe qué habrá sido la vida de estas personas? Dice, me abandonaron, me dejaron solo. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Si por un lado hay quienes abandonaron a Pablo, hubo personas como Onesífero que ni siquiera sabíamos que existían, que tampoco es un personaje que uno recuerde mucho en un sermón, o que hagan algún tipo de recuento de historias bíblicas. No creo que a nadie se le venga a la mente Onesífero. Pero Onesífero, según lo que dice Pablo, no se avergonzó de mis cadenas, estuvo con Pablo. Son esos siervos anónimos que muy pocas veces nosotros sabemos que existieron, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Creo que Timoteo conocía a Onesífero.
Y entonces Pablo dice, ojalá que el Señor le conceda que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, que Onesífero se mantenga firme en medio de cualquier tribulación. Esta primera carta no es una carta sencilla, ni para Pablo ni para Timoteo, es una carta llena de sentimiento. Pero para ti y para mí son unas cartas o son unas expresiones que fortalecen nuestra fe y nuestra esperanza. Porque si ellos mantuvieron su confianza en el Señor y sabían que el Señor no iba a permitir que su obra se desvaneciese, eso a mí y a ti te debe llenar de mucha más confianza en este tiempo que estamos viviendo. Porque todavía tenemos libertad para expresarnos. Todavía tenemos esa libertad para hablar en público y decir que nuestra bendita esperanza es el pronto regreso del Señor. Así que aprovecha la libertad que Dios te ha dado, porque el día en que no tengamos esa libertad, anhelaremos decir lo que hoy no nos disponemos a decir. Por eso es importante que mantengamos firmes nuestras convicciones y no olvidemos las enseñanzas que hemos recibido desde el principio. Porque a la final, algún día no estaremos, pero las obras continuarán como el depósito de Pablo que fue dirigido por el Espíritu Santo y conferido a Timoteo para que la siguiente generación pudiese completar esa obra que se sigue realizando hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Por eso mi deseo para ti en este día es que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.